Noticiero Ciudadano. Planta de agua potable para Río Verde en la provincia de Esmeraldas fue inaugurada. Laboratorio Carrocero recibe acreditación del sistema de calidad. Proyecto de ley plantea regular partos por cesárea en Ecuador. Y en lo internacional, unos 13.000 inmigrantes han llegado a las costas italianas. Huyen del conflicto en Medio Oriente. Además, la ONU insiste en la necesidad de una tregua en Siria para distribuir ayuda humanitaria. Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a esta primera emisión de su Noticiero Ciudadano. Y estamos en viernes 2 de septiembre, último día de la semana, con importante información. Iniciamos. El presidente Rafael Correa cumplió agenda en Manabí. El punto central fue constatar los avances en la reconstrucción. El presidente de la República, Rafael Correa, el alcalde Agustín Casanova y otras autoridades de Estado recorrieron la denominada Zona Cero en Portoviejo. El primer mandatario hizo una supervisión de los avances en los trabajos que se desarrollan en la parte céntrica de la ciudad, especialmente en donde funcionaba el centro comercial municipal demolido hace pocos días. En la carta explicativa, Agustín Casanova mencionó que esta ciudad es policéntrica e incluye 120 proyectos en diferentes áreas de manera integral, basados en actividades económicas y productivas, de las cuales destacó 3. Apoyando también en temas de infraestructura en los 3 polos que hemos denominado. Nosotros hablamos del sector agroindustrial y estamos proponiendo con el señor vicepresidente de la República un estudio para el CIAL, que es el Parque Agroindustrial de Manabí. El otro tiene que ver con el sector turístico y hemos enfocado turismo playa inicialmente por la potencialidad que tiene Crucita. Y un tercero que es el clúster de salud, que tiene como ícono o como potencialidad el hospital de especialidades. Entonces, esos son los 3 polos que estamos nosotros potenciando. Por su parte, el jefe de Estado recalcó que no es azar que la mayor destrucción se haya dado en esta zona por la calidad del suelo. El primer mandatario ofreció su apoyo incondicional al alcalde Casanova en su proyección de reconstrucción y desarrollo de Portoviejo, donde prevalecen los espacios verdes. Portoviejenses van a retornar a Portoviejo, van a quedarse en Portoviejo, van a hacer progresar a Portoviejo, y Portoviejo, en lo material, será mucho mejor que antes, con una gran administración municipal, con todo el apoyo del gobierno nacional, con espacios verdes, con zonas regeneradas. Con la planificación de parques que se está analizando, se busca alcanzar los 17 metros por persona en 250 áreas de parques y espacios verdes. El plan incluye el Parque de la Rotonda, Parque de Altura y mercados minoristas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La planta de agua potable del cantón Río Verde en las provincias de Esmeraldas fue inaugurada por el vicepresidente Jorge Glass. Este proyecto ha generado cerca de 200 plazas de empleo directas e indirectas. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, inauguró la planta de agua potable en el cantón Río Verde en la provincia de Esmeraldas. Proyecto que tuvo una inversión total de $2.9 millones. De esos 2.9 millones de dólares, el financiamiento del Banco de Desarrollo del BEDE asciende a 2.4 millones de dólares, y de eso casi el 80%, le dicen no reembolsables, en términos sencillos, lo pone el gobierno central del presidente Rafael Correa Delgado para que Río Verde tenga agua potable de ahora por siempre. De Río Verde pasa a ser la primera localidad de la provincia de Esmeraldas que tendrá una cobertura de servicio del 100% de agua potable, tanto en su zona urbana como en su zona rural. El segundo mandatario indicó que la planta de agua potable ha generado cerca de 200 plazas de empleo entre directas e indirectas. 8.000 habitantes del cantón y de las comunidades aledañas se benefician de este importante proyecto que permite suministrar líquido vital de calidad las 24 horas del día.
Antes nosotros teníamos que cargar el agua, que era más trabajoso para nosotros, y ahora contamos con el agua potable para el Cantón Río Verde. La planta tiene una capacidad de producción de 35 litros de agua potabilizada por segundo. Antes de finalizar el evento, el vicepresidente Jorge Glass anunció la rehabilitación de la vía Rocafuerte, La Perla, Chontaduro, obra que será financiada con recursos del Gobierno Nacional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. A través de una resolución, la Asamblea Nacional calificó de golpe de Estado a la destitución de Dilma Rousseff y rechazó los intentos de desestabilización en América Latina. La Asamblea Nacional se pronunció sobre la destitución de la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y lo calificó como golpe de Estado. A través de una resolución, la Asamblea rechazó todas las formas de golpe de Estado y desestabilización en América Latina. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, afirmó que el proceso parlamentario contra la expresidenta de Brasil tenía vicios de nulidad desde su inicio. Rechazamos de manera terminante esta subversión al orden democrático en Brasil. Elevamos nuestra voz de protesta, porque en estos años hemos sido testigos de diversas prácticas que buscaban ya desestabilizar a los gobiernos progresistas de la región. Ahora, con el golpe parlamentario en Brasil, se establece un precedente que, aunque carente de toda legitimidad, será usado, sin duda, como parte de una estrategia contra presidentes y gobiernos democráticos y progresistas para restaurar el status quo que por décadas y siglos mantuvo a América Latina como ejemplo de inequidades. El asambleísta Diego Vintimilla destacó que en Brasil se utilizan argumentos con los que se debieron destituir a 7 presidentes anteriores. Que no nos vamos a quedar en las formas, que creemos que este proceso político de transformación, afortunadamente regional, tiene que defenderse. Y como la historia se repite, Dilma ya peleó contra las repercusiones de la dictadura del 64 y estoy seguro que Dilma, Lula, el pueblo brasileño estarán luchando contra esta dictadura. Por su parte, Gina Godoy se refirió al papel que jugaron los medios de comunicación para afectar la imagen de la exmandataria. Sino que ahí ha habido una articulación de algunos poderes. Recordemos aquel viejo tiempo en el que se decía o se le otorgaba aquí en el Ecuador a los medios de comunicación como uno de los poderes del Estado. Parecería ser que en Brasil eso se ha reproducido. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Se desarrolla el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las reformas a la Ley de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Policía. En este contexto, el presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, Rodrigo Coyaguazo, destacó la importancia de que se aprueben dichas reformas. Movimientos sociales del país ratificaron su apoyo a la ley reformatoria del ISPA durante el primer debate de la normativa. El presidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales, Rodrigo Coyaguazo, recalcó que la base de las reformas del ISPA es la búsqueda de la equidad y justicia en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estamos en un nuevo momento. El nuevo momento es de la Constitución, de la integración y de la paz. En este sentido, quien debe imponer las directrices es el poder civil, y el poder civil es el que justamente se sustenta en la Constitución y en el soberano que es el pueblo ecuatoriano. En este sentido, nosotros no podemos permitir bajo ningún concepto de que cualquier general, por más rango que tenga o más jerarquía que tenga, venga a decir que si no se consensúa con él, que se archive la ley. El señor está pensando que está en los años 60, en los años de Pinochet, en los años de Videla. No, estamos en democracia. Decidimos el día de ayer en declararnos en alerta nacional y en asamblea permanente, porque nos han llegado algunas voces de que hay determinados militares que de pronto estarían queriendo formar una especie de incertidumbre y de pronto querer llegar a una cuestión de inestabilidad. Por su parte, el sargento en servicio pasivo Pedro Criollo reconoció que estas reformas buscan homologar progresivamente el sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas. Los sargentos jubilados en servicio pasivo sugerimos una base salarial digna
y su incremento se realiza al inicio de cada año. Este pedido lo realizamos del personal de jubilados afectados tanto por el directorio del ISMA como por las autoridades militares, los mismos que creen que sus jerarquías sirven para imponer y defender sus intereses económicos de cesantías y pensiones mensuales. Por eso estamos aquí presentes los sargentos, los militares en servicio pasivo, para que por fin se nos haga justicia con unos salarios dignos, porque también con dignidad le servimos a nuestra patria. Durante el primer debate de la ley, el asambleísta Virgilio Hernández enfatizó que existen diferencias entre tropa y oficiales, contrario al principio de igualdad que fundamenta la democracia en la Constitución. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. La resolución del Consejo de Disciplina de la Armada no tiene eficacia jurídica porque viola la Constitución y transgrede el orden jerárquico de la aplicación de las normas que establece el artículo 425 de la Carta Magna. Así lo aseguró Franco Loor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Franco Loor, se refirió a la acción de protección presentada por el presidente de la República, Rafael Correa, luego de que el Consejo de Disciplina Militar invalidó el trámite de sanción en contra del capitán Edwin Ortega, quien en días pasados respondió una carta del primer mandatario en términos inapropiados. Que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. De disciplina de la Armada no tiene eficacia jurídica porque está violando la Constitución, está transgrediendo la Constitución. El artículo 147 de la Constitución manifiesta que parte del deber del presidente o presidenta de la República es ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y el artículo 3 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional dispone que el presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y ejerce tales funciones de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República y más leyes pertinentes. Digamos, hay muchísimas otras faltas que son juzgadas permanentemente por los consejos de disciplina, pero esta ha sido una novedad, digamos, particular que recién nos estamos enterando. La nueva teoría de un consejo de disciplina de la Marina, de 5 personas de la Marina, que han considerado que al presidente se lo puede ofender, se lo puede insultar, se le puede decir lo que sea, y no importa, porque él no es un superior militar. Es importante señalar que las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la democracia, son obedientes y no puede ser violentado. El presidente de la República no puede ser agredido, no puede ser insultado sin que esto no sea una violentación de la norma. La resolución del Consejo no tiene eficacia jurídica porque viola la Constitución y el orden jerárquico. Pero en este caso se han vulnerado los derechos constitucionales del ciudadano presidente. Él siendo presidente se le está menoscabando un derecho constitucional que está establecido. Pese a que la excusa del Consejo de Disciplina Militar es que el primer mandatario no es un oficial, esta jerarquía, de acuerdo con Loor, es dada al presidente por mandato constitucional. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al volver le contamos cómo ha avanzado la industria nacional y sus beneficios para el país. Viernes 2 de septiembre continuamos con la información. En Ecuador se han incrementado el número de partos por cesárea. Por ello surge el proyecto de ley de parto humanizado que plantea como un derecho de la mujer establecer junto a su médico un plan de parto en el cual consten sus requerimientos personales. La Comisión de Salud de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el informe para el primer debate del proyecto de ley orgánica para la atención humanizada del embarazo, parto y posparto. Según la iniciativa, se plantea como un derecho de la mujer en estos procesos establecer junto al médico tratante un plan de parto con el que consten los requerimientos y aspiraciones personales en armonía con los protocolos médicos. Un parto humanizado es aquel en el que la mamá y el bebé son los protagonistas. Un parto humanizado es el que protege el vínculo entre la madre y el hijo,
el que protege la primera lactancia, el que protege el derecho a la felicidad en ese momento tan único de la vida de las mujeres y de la familia. Es lo opuesto a un parto medicalizado, que es un parto tratado como una enfermedad en el cual la tecnología y los medicamentos sustituyen a la fisiología de la mujer, como si la única manera de tratar a las parturientas sea ignorando su voluntad. La norma propone respetar las prácticas ancestrales, culturales y permite a la mujer elegir los métodos y prácticas de medicina tradicional, ancestral, alternativa o complementaria. Se incorpora el parto ancestral, las costumbres ancestrales, el reconocer como Estado y también como país y que sea considerado esas otras prácticas de dar a luz, esas otras prácticas que tienen las mujeres tanto en la ruralidad como en los distintos pueblos y nacionalidades. Esta medida también establece que los procedimientos como la cesárea solo se practiquen cuando existan indicaciones médicas indispensables. De esta manera, el cuerpo legal plantea que la madre acceda a servicios de salud seguros, de calidad y calidez, que garanticen el consentimiento previo sobre las intervenciones médicas que pudieran tener lugar durante el proceso de parto para poder elegir con libertad las diferentes alternativas. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Y en otro tema le contamos que existe un panorama alentador para la economía nacional, pese a los factores externos que han recaído sobre la misma. Así lo indicó Diego Martínez, gerente del Banco Central. Diego Martínez, gerente del Banco Central, informó que Ecuador presenta un decrecimiento de 1.7 en la economía nacional, debido a factores externos como la caída del petróleo y la apreciación del dólar. Sin embargo, existe un panorama favorable para el segundo semestre de 2016. El primer semestre del año 2016 fue un primer semestre muy negativo para la economía ecuatoriana. No obstante, a partir del segundo semestre, a partir de los meses de julio y agosto, han ingresado importantes cantidades de recursos de la economía ecuatoriana, fruto de desembolsos externos, también el mejoramiento del precio del crudo. Estamos con un precio de crudo mucho mejor que en el primer semestre. En el primer semestre tuvimos momentos en los que el precio del crudo incluso llegó a estar algunos días por debajo de $20 por barril. Ahora estamos por encima de los $35 en promedio. Además, recalcó el ahorro que ha realizado el gobierno nacional. Tanto el año pasado como este año, importantes reducciones de los rubros de gasto. Se anunció de reducciones de gasto y de inversiones de más allá de $2.000 millones en el año 2015, más de $600 millones de reducción de gastos también en este año 2016. Así también se ha anunciado que para este año se ha retomado algunas inversiones, la mayor parte de ellas relacionadas con la reconstrucción post-terremoto. También destacó que el modelo económico en el país apunta hacia las grandes mayorías. El modelo ecuatoriano privilegia justamente a aquellos que no tienen un capital. En el año 2000, el ingreso de los ecuatorianos per cápita era de $3.000, $3.010. Actualmente, con las cifras del 2015 que ya hemos anunciado el día de hoy, el ingreso per cápita de los ecuatorianos es de $4.321. Nunca antes había sido tan alto el ingreso de los ecuatorianos. Finalmente explicó que el financiamiento externo en este año es de $8.800 millones, de los cuales ya se cuenta con 5.000. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. También le contamos que el Centro de Fomento Productivo Metal Mecánico y Carrocero de Tungurahua recibió la acreditación para emitir resultados de laboratorio y certificaciones de calidad para la fabricación de carrocerías. La industria nacional continúa avanzando. El Centro de Fomento Metal Mecánico y Carrocero de Tungurahua recibió la acreditación para emitir los resultados de laboratorio y certificaciones de calidad para la fabricación de carrocerías en el país. Nos sentimos muy orgullosos, muy contentos de que el Centro de Fomento Productivo haya alcanzado ya la certificación, puesto que tenemos al alcance de nuestra mano ya el laboratorio que nos puede hacer todos los diseños, sobre todo para poder desarrollar y generar nuevos modelos. El ministro Santiago León explica que el gobierno nacional trabaja de forma planificada para el desarrollo industrial. Este gobierno tiene un plan claramente establecido con metas específicas que estamos seguros que va a lograr que los ecuatorianos tengamos un desarrollo no solo inmediato, sino a largo plazo, en beneficio no solo de los que estamos ahora, sino de las futuras generaciones. Además, destaca los beneficios en la generación
generación de empleo y crecimiento económico. ¿Y por qué es importante la industrialización? Porque me genera empleo de calidad, porque me reduce la vulnerabilidad externa, porque encadena otros sectores como por ejemplo los servicios. Cuando más me industrializo, más necesito por ejemplo software, gente que me desarrolle sistemas, porque me empuja a la innovación. Es decir, hay factores muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y que nos obliga a dar esos saltos, y creo que como país estamos en condiciones de darlos. El Centro de Fomento Carrocero servirá para normalizar y tecnificar el trabajo que realicen los industriales del Ecuador. El gobierno tiene la visión de continuar implementando este tipo de centros debido a la gran vocación productiva de los ecuatorianos, quienes cuentan con calidad e innovación para exportar. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo de hacer una nueva pausa, pero quédese con nosotros porque al volver haremos un recorrido por Zumbagua en la provincia de Cotopaxi. Iniciamos con las noticias internacionales. La ola de refugiados que huye del conflicto en Oriente Medio es cada vez mayor. Solo en esta semana, la Guardia Italiana ha rescatado a más de 13.000 inmigrantes. Las costas italianas han experimentado un notable incremento en el flujo de inmigrantes y refugiados. Desde el pasado domingo, unas 13.000 personas han llegado al país tras ser rescatadas en alta mar o a bordo de embarcaciones de fortuna. La mayoría procedían del África subsahariana. Tras reunirse con la canciller alemana, el primer ministro italiano ha reiterado que es necesario repatriar a todos aquellos que no cumplan las condiciones para pedir asilo. Ambos mandatarios se van a reunir el próximo domingo con el presidente turco al margen de la cumbre del G20 en China para analizar la marcha del acuerdo UE-Turquía sobre los refugiados. El pacto ha frenado las llegadas procedentes de Turquía, pero ha incrementado las salidas desde el norte de África, la travesía más peligrosa. 7 supuestos traficantes de hombres fueron detenidos el pasado miércoles en Sicilia. La Organización de las Naciones Unidas insiste en la necesidad de una tregua en Siria para poder distribuir la ayuda humanitaria a los miles de civiles afectados por un conflicto armado. En Siria, las tropas del régimen de Bashar al-Assad han lanzado una contraofensiva en la provincia central de Hama contra la coalición de rebeldes y yihadistas que han tomado posiciones esta semana cerca de un estratégico aeropuerto militar de la zona. Al menos 50 combatientes rebeldes y 17 civiles habrían perdido la vida en las últimas horas en enfrentamientos entre facciones opositoras y el régimen sirio. El enviado especial de la ONU, Staffan de Mistura, ha anunciado una iniciativa política en un momento en el que el diálogo entre el régimen y la oposición es inexistente. Han tenido que ver señales que indican una clara iniciativa política una semana antes de nuestra Asamblea General. Es un buen momento porque la próxima cita será el 21 de septiembre en una reunión decisiva sobre Siria. La ciudad de Alepo estaría gravemente amenazada de catástrofe humanitaria, por lo que Naciones Unidas ha pedido una tregua de 48 horas para que la ayuda pueda ser distribuida. Según la ONU, más de 13 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria en Siria. Unos 4,5 millones viven en zonas sitiadas con necesidad urgente de alimentos y medicinas. Ahora le contamos que un centenar de israelíes y palestinos dejan a un lado sus diferencias para enfrentarse en un juego de mesa muy extendido en Medio Oriente. Las tensiones entre cientos de palestinos e israelíes se olvidan con una partida en las tablas reales. Backgammon, un juego de mesa muy popular en Medio Oriente. Espero que todas las confrontaciones que tengamos sean como un juego de backgammon. Lo que digo es que si este fuera el nivel de enfrentamiento que tenemos, el mundo sería un mejor lugar. Jerusalén es el corazón del conflicto entre los dos pueblos. Israel anexionó la parte palestina de la ciudad y proclamó que la capital es indivisible. La ONU condena el hecho, mientras que los palestinos quieren la parte este de la ciudad israelí como capital de su futuro estado. Por ello, ambos viven en medio de fuertes tensiones.
Necesitamos vivir todos juntos. Tiene que haber paz entre nosotros. Entonces habrá paz en el mundo. No solo en el mundo árabe, sino en toda la faz de la tierra. El proyecto Jerusalén Doble ha logrado reunir desde mujeres con velo, judías religiosas, ultraortodoxos, jóvenes de barrios árabes, hasta un montón de niños alborotados. Volvemos al ámbito nacional. Zumbagua, al occidente de la provincia de Cotopaxi, es un reflejo de la vida rural de los campesinos ecuatorianos. Su desarrollo en los últimos años ha estado marcado por el turismo comunitario, cultura y buena gastronomía. Zumbagua se encuentra al suroeste del cantón Pujilí, en la provincia de Cotopaxi. Es una zona de páramo ubicada entre los 3.300 y 4.000 metros de altura. Como fruto de un proceso de lucha contra las haciendas, fue fundada en 1971. Actualmente tiene una población de 11.895 habitantes. Zumbagua es el espejo del país porque refleja lo que sucede en la ruralidad ecuatoriana. En los últimos años, ha sido testigo en primera fila de la transformación social y de un cambio de paradigmas en Ecuador. Sus habitantes se sienten orgullosos por ser los padres de las escuelas del milenio. En septiembre del 2008, el Centro Cacique Tumbalá fue el primero que inauguró el gobierno en el país. El sistema educativo que se está implantando ha generado muchos cambios. Cambios en la parroquia, cambios en la ciudadanía, cambios en el cantón Pujilí, en la provincia, en el país. El desarrollo de Zumbagua es evidente en la cotidianidad de sus habitantes, sus comercios, emprendimientos, vialidad, entre otros. Tenemos una vía bonita que está pasando de la Tacunga a la Maná. Acá yo creo que ya toda la gente vive mejor, tiene más oportunidades, tiene más comodidad. La actividad turística también ha despuntado en esta parroquia. Cientos de turistas visitan Zumbagua en su paso a la laguna Quilotoa, que se encuentra a 15 minutos al sur de la cabecera parroquial en la vía hacia Chuquchilán. Los turistas nacionales y extranjeros realizan caminatas o recorren en bicicletas el trayecto de 12.5 kilómetros hasta la laguna. La gastronomía indígena de Zumbagua se caracteriza por una gran variedad. El borrego con papas es el más apetecido por sus habitantes y visitantes. El plato tradicional durante ya casi 80 años son las papas con carne de borrego. Pero Zumbagua no es solamente una carretera, una escuela o un hospital. Es el reflejo de niños jugando, de emprendimientos sociales, atractivos turísticos, deliciosa gastronomía y sus hombres y mujeres que siguen labrando su porvenir en el corazón de un país que ya no les da la espalda. De esta manera concluimos esta primera emisión de su noticiero ciudadano. Me despido deseándole un excelente fin de semana.